Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de cuestiones de lengua española. En este caso se trata de titulares o noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación y que contienen algún error ortográfico gramatical, a ver si sabéis cuáles son y de qué se trata. En primer lugar, vamos con un titular periodístico aparecido en el medio de comunicación La Voz de Galicia. Os lo voy a enseñar a ver si sabéis cuáles son los errores que puede haber ahí. El defensor del pueblo mantiene que deben de rechazarse y combatirse a las mafias de la ocupación. Lo veis bien, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el error o errores? Porque puede haber varios que hay en ese titular. Pues bien, no se trata del término ocupación con K, pues aunque es cierto que es una transgresión a las normas ortográficas, que aparezca con el grafema o la grafía K y no con la C, este es un término admitido por la Real Academia Española, puesto que tuvo mucha profusión, se empleó masivamente y se continúa haciendo en diferentes medios de comunicación con un significado específico que es el de aquella persona o personas que se instalan ilegalmente en una vivienda sin consentimiento del propietario. Con lo cual es perfectamente correcto escribir ocupación con K, con esa transgresión ortográfica, cuando nos estamos refiriendo a esas personas que ocupan o se instalan ilegalmente sin el consentimiento del propietario en una vivienda. Ese no es el error. Vuelvo a poner el titular, a ver si sabéis cuáles son los errores. El defensor del pueblo mantiene que deben de rechazarse y combatirse a las mafias de la ocupación. En efecto, el primer error es esa preposición de, porque estamos ante la pericia decimal de obligación, que es deber más infinitivo, sin la preposición de. Cuando se trata de la perífrasis modal de probabilidad, posibilidad, suposición, aproximación o duda, sí deberemos poner la preposición de. De hecho, será lo más conveniente, aunque podremos omitirla. Así, si no sabemos la hora que es, pues, deberemos decir deben de ser las 8. Sí que es cierto que en este último caso, en el caso de la perífrasis modal de probabilidad, posibilidad, suposición, aproximación o duda, podemos prescindir de la preposición de, podemos omitirla. Si no estamos muy seguros de la hora que es, podemos decir deben ser las 8. Creemos que son las 8, podemos decir deben ser las 8, aunque lo más correcto sería decir deben de ser las 8. Ahora bien, en el caso de la perífrasis modal de obligación, nunca se ha de poner la preposición de, y por tanto, en este caso, que es en el del titular de la noticia de La Voz de Galicia, a ver si se ve bien, debería ponerse, o debería haberse puesto, el defensor del pueblo mantiene que debe rechazarse y combatirse a las mafias de la ocupación, sin la preposición de. ¿Por qué digo debe? Porque el otro error precisamente es la concordancia. Esa N no debería haberse puesto. ¿Y por qué? Porque si os dais cuenta, las mafias de la ocupación es un sintagma nominal precedido de la preposición a. Se trata de un complemento directo. Estamos ante una oración impersonal refleja y por tanto establecer la concordancia del verbo con el complemento directo, que es a las mafias de la ocupación, es un error. Porque como sabéis muy bien, con quien concuerda en número y persona el verbo, con el elemento que ha de concordar en número y persona el verbo, es con el sintagma nominal sujeto, no con el complemento directo. Y por eso, en esta impersonal refleja, es un error haber puesto esa letra N. De acuerdo, debería haberse dicho el defensor del pueblo mantiene que debe rechazarse y combatirse a las mafias de la ocupación, ¿no? Se las debe rechazar y combatir. Es un complemento directo. Para mantener esa N, podríamos hacer una cosa, que es eliminar la preposición a de las mafias de la ocupación, porque si prescindimos, si suprimimos esa preposición a, las mafias de la ocupación dejaría de ser el complemento directo y pasaría a ser el sujeto paciente de una oración pasiva refleja. Y las mafias de la ocupación, que no son las que deben combatir ni las que deben rechazar, sino que son las que deben ser combatidas y deben ser rechazadas, sería el sujeto paciente, y en ese caso sí que habría de ponerse con la letra N en tercera persona del plural, pero ya digo, suprimiendo la preposición a. Se podría poner el defensor del pueblo mantiene que deben rechazarse, ya sin la preposición de, deben rechazarse y combatirse las mafias de la ocupación. Sin la preposición a podemos y debemos poner deben, pero con esa preposición a se trata de un complemento directo, se las debe rechazar y combatir, y por tanto al ser una impersonal refleja debería ir en tercera persona del singular, porque no podemos hacer concordar o no debemos hacer concordar el verbo con el complemento directo, sino que ha de ser con el sujeto. Y otro error que he visto, en este caso en una noticia que apareció, creo que fue en Palencia en la Red, pero que apareció de forma idéntica en la cadena SER y no sé si en el diario Palentino, con lo cual no es cuestión del periodista o del medio de comunicación en concreto, no sé si sería de la nota de prensa o incluso de la sentencia, porque se trata de un litigio que hubo entre el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación a cuenta del parque de bomberos. Así que os lo voy a enseñar y por si no lo veis bien procedo a leeroslo para ver si veis el error. Está ahí. Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha cuestionado la actuación de la presidenta de la Diputación, Ángeles Hermisen, por recurrir a la Junta de Gobierno Provincial para tomar la decisión de demandar al Ayuntamiento de Palencia, cuando señalan que, y se abren comillas, la propia sentencia recoge que la defensa de la Diputación manifestó en el juicio que la presidencia de la Diputación no necesita delegación de competencia alguna al ostentarla de motu propio. Ahí está el error, en de motu propio.
porque esa locución latina debe ser motu proprio, sin la preposición de, y además se debe decir propio, que sobre esto hay un vídeo humorístico muy interesante y muy divertido de Alex Clavero, el francotirador, donde dice que se debe decir propio, como si estuviéramos ebrios o borrachos. Efectivamente, esta locución latina va sin la preposición de y además es motu proprio. También ocurre de forma similar con otra locución latina, que es grosso modo, donde mucha gente la emplea mal. ¿Por qué? Porque utiliza la preposición a y dice a grosso modo, ¿no? Que es en líneas generales. Bien, pues esta locución latina tampoco debe llevar preposición, no se debe poner la preposición a y debe ser grosso modo. Lo mismo con esta, con motu proprio, que es sin la preposición de y además es propio, no propio. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo para que veáis que se cometen muchos errores gramaticales en los medios de comunicación y que aunque se prescinda de correctores o no se cuente con ellos, pues la verdad es que serían muy necesarios, tanto en los medios de comunicación como en las empresas, como en las administraciones, porque ya veis que es muy fácil y muy habitual poder ver muchos errores gramaticales, también ortográficos, en diferentes ámbitos. Así que ya sabéis, conviene que tengáis una gran competencia comunicativa, una gran formación gramatical, filológica y lingüística para no pasar por personas ignorantes o incultas. Espero que estas cuestiones os hayan quedado claras, os hayan resultado muy interesantes y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.